Ok, comenzamos con protozoarios y empezamos con Leishmania. Ok, vector de Leishmania sería los flebótomos, o sea, flebotominos. En el viejo mundo es el género es Flebotomus, en el nuevo mundo, que es América, sería Lutzomia. Ok, cuando hablamos de tegumentaria, sería Lutzomia panamensis. Si hablamos de leishmaniasis visceral, sería Lutzomia longipalpis. El ciclo biológico es más o menos parecido al resto de las enfermedades metaxénicas. Va a ser inoculación de promastigotes. Esos promastigotes van a la piel. A nivel de la piel, ellos van a transformarse, van a ser opsonizados por el sistema fagocítico mononuclear y van a formar, se van a transformar en amastigotes. ¿Ok? Esos amastigotes se replican dentro de esa célula blanco y cuando son muchos rompen el macrófago y van a salir amastigotes que van a infectar nuevos macrófagos. ¿Ok? Eh, como ellos están en la piel, eh, principalmente en la tegumentaria, pero también en la otra, cuando el flebotomino pica, va a ingerir esos amastigotes, esas células con macrófagos que están en sangre si fuera visceral, en piel si es tegumentaria, y se van a infectar con amastigotes que en el intestino medio del vector se van a transformar en promastigotes que se van a dividir por fisión binaria dentro del intestino medio del parásito y luego van a penetrar la pared y por el hemocele llegar a las glándulas salivales del parásito y se almacenan en las glándulas salivales. Cuando el flebótomo va a picar, necesita vaciar las glándulas salivales y después chupar sangre. Y así continúa el ciclo biológico. Entonces, Leishmania solamente tiene promastigotes y amastigotes. Va a tener promastigotes, significa que el kinetoplasto, que es donde están el ADN del flagelo, y que se tiñe igual que el núcleo porque tiene ADN, va a estar en la parte anterior de la célula, ¿ok? De la célula de Leishmania, ¿ok? Y por esa parte anterior sale el flagelo, que es el promastigote. Por eso se llama promastigote. Y los amastigotes no tienen flagelo, pero sí vemos el núcleo y el kinetoplasto, cinetoplasto o kinetoplasto. ¿Ok? Estos otros dos casos son para Chagas, que los vamos a ver luego. Entonces, la leishmaniasis, voy a tener leishmaniasis tegumentaria y leishmaniasis visceral. Y dentro de la tegumentaria voy a tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo son los que hacen inmunidad celular y que entonces, como tienen inmunidad celular, van a destruir el parásito. En la medida que destruyen el parásito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Picó el vector, se hizo un nódulo que va a ir creciendo y aumentando de tamaño, y en la medida que aparece la respuesta inmune contra esa mastigote, se va a empezar a producir una úlcera. ¿Por qué? Por destrucción de tejido, porque están destruyendo al parásito. ¿Ok? Pero no es 100% eficiente y se forma la úlcera. ¿Ok? Que las características de esta úlcera es una úlcera que tiende a ser redondeada, que tiene los bordes indurados, elevados. Indurado significa elevado, duros, y que son eritematoviolaceos. ¿Ok? Esto que ustedes ven acá probablemente es que hicieron una biopsia y cuando tomaron la biopsia, por eso sale por un lugar que no es lo normal que vendría a ser este borde redondito que tenemos acá. La piel adyacente está sana, ¿ok? Y la úlcera se forma en el lugar donde picó el flebotomino, o sea que suele ser en áreas expuestas, porque los flebótomos no pican a través de la piel, ¿ok? Eh, Cuando tiene estas manchas como más amarillentas que parecen pus, normalmente es por infección bacteriana, que es lo que impide la cicatrización, porque la realidad es que todas las leishmaniasis cutáneo localizadas tienden a ser autolimitadas. En algunos casos, dependiendo de la especie, puede durar hasta 6 meses, en otros casos dura como hasta 2 años, pero tiende a cerrar, siempre y cuando no se sobreinfecte. ¿Ok? ¿Cómo hago diagnóstico? Pues tomo una cuña del borde de la lesión y tengo que decir que la biopsia es del borde de la lesión, porque si yo digo biopsia de piel, yo puedo tomar la biopsia en cualquier parte de la piel.
Mientras que en esta enfermedad tengo que tomar la biopsia en el borde de la lesión, que es donde voy a conseguir al parásito. ¿Ok? Entonces, el fondo es granulomatoso, que lo que se está es más bien regenerando, y el borde es donde está el parásito invadiendo nuevos macrófagos. ¿Ok? Y aquí es donde lo voy a buscar, en el borde indurado. Esa piecita que saco, esa biopsia de la lesión, la divido en 3 pedacitos y la voy a mandar a que le hagan el fragmento A para inoculación de animales y para cultivo. El fragmento B lo voy a mandar para que le hagan PCR y que le hagan frotis por aposición y busquen los amastigotes. El fragmento C o el B, no importa cuál sea, lo mando a histopatología para que se hagan cortes histológicos y me permitan ver a los amastigotes en la piel. ¿Ok? Ok, entonces el proceso natural de una úlcera va a ser, primero que tienden a ser, normalmente son únicas, que tienen una respuesta TH1 adecuada. Entonces, en el lugar donde pica el vector, sale un nódulo, el nódulo se ulcera y la úlcera tarda entre 6 meses a 2 años en cerrarse y formar una cicatriz en el lugar donde apareció. ¿Ok? Esto es otra úlcera, pero en la mano. Igual vean que el borde está indurado y que el centro es limpio, granulomatoso. Esta es otra que ya no es tan redondita, pero sigue siendo igual bordes indurados con un centro granulomatoso limpio en el fondo. Entonces la biopsia es lo que dijimos, la biopsia de piel, yo hago un frotis por aposición y lo que voy a ver es esto que estamos viendo acá, que son los amastigotes que en el interior tienen núcleo y cinetoplasto. ¿Ok? El núcleo y el cinetoplasto. Después tengo el polo intermedio, que no es ya no es el positivo, pero tampoco es todavía el negativo, en donde tengo una respuesta que es tanto TH2 como TH1, que vendría a ser algunos pacientes que tengan los agentes causales de leishmaniasis son em, leishmania mexicana y Leishmania aviana brasiliense, que son los complejos importantes. No significa que no haya más especies, sino que las demás especies se agrupan en esos complejos, ¿ok? Y por eso nos aprendemos solamente esos dos. En el caso de Leishmania brasiliense, aproximadamente un 5% de los pacientes hacen metástasis y esas metástasis por vía hematógena llegan a mucosa oronasal, ¿ok? Entonces me pueden producir, por ejemplo, infiltración del paladar blando, como lo ven aquí, con pérdida de la úvula. Pueden ir a la nariz y producirme perforación del tabique nasal. Pueden ir, como ven acá, a la mucosa de los labios, interna de los labios o de la nariz y producirme todas estas cosas. Entonces, fíjense que puede ocurrir, tanto la metástasis puede ocurrir simultáneamente con la lesión en piel y que yo tenga una úlcera en piel simultáneamente con las lesiones mucosas, en la mucosa, o que el paciente haya tenido años antes, 1, 2 o 3 años antes, o incluso hasta 15 años antes, una lesión en piel que se metastizó posteriormente hacia las mucosas. En este caso, predomina la respuesta TH, es una mezcla de TH1 y TH2, y de hecho hay una respuesta TH1 tan exacerbada que por eso es que se produce la lesión de las mucosas, ¿ok? Si yo hiciera una leishmanina, en este caso me daría positiva con una induración en el brazo que debería medir más o menos entre 10 y 20 centímetros. Si yo hago eso mismo en el caso de una mucocutánea, no va a medir hasta 20 centímetros, sino que va a sobrepasar los 20, perdón, milímetros, los 20 milímetros, va a medir más de 2 centímetros, ¿ok? Entonces, mucocutánea más de 20 milímetros, localizada de 10 a 20 milímetros, la induración. Después tengo el otro grupo que vendría a ser los que están infectados con leishmania mexicana, que pueden hacer la leishmaniasis cutáneo difusa. La leishmaniasis cutáneo difusa se da en un 1% de los pacientes, es muy pequeñito el porcentaje, 1 a 5% máximo, de pacientes que al infectarse con el complejo Leishmania mexicana no hacen la úlcera, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tienen respuesta TH1, sino que la respuesta pertenece al polo negativo, como los de lepra,
en donde no hacen granulomas. Y al no hacer granulomas, tienen infiltración del parásito a toda la piel de forma difusa. ¿Ok? Y lo que hacen es formar nódulos. Después tenemos dentro del polo negativo los que no se hacen resistencia, porque algunas personas simplemente hacen resistencia y no les da la enfermedad. Los que no tienen resistencia natural contra Leishmania, en este caso sería Leishmania donovani o Leishmania infantum o Leishmania chagassi, ellos van a hacer leishmaniasis visceral. Y la leishmaniasis visceral es un que puede ser agudo, subagudo o crónico, o sea que puede ser agudo o síndrome febril prolongado, con hepatoesplenomegalia. El paciente además tiene pancitopenia simultáneamente y tiene hipergamaglobulinemia y caquexia. Fíjense que en ella todavía no se ve la caquexia, en esta niñita B, pero si lo vemos en el paciente A, fíjense que ya aquí hay caquexia porque vemos los huesos muy marcados de este paciente. Entonces tiene un abdomen globoso por visceromegalia, porque tiene un hígado, tiene hepatomegalia y tiene esplenomegalia, un BOI 3 porque llega al ombligo. En este caso sería un BOI 2 probablemente, pero que bueno, que va a ir progresando. Igualito, esta niñita, fíjense el nivel de caquexia que tiene, pérdida de peso importante, y tiene, pues bueno, su hepatomegalia, esplenomegalia, bien importante. Y esta niñita que también tiene lo mismo, hepatomegalia, esplenomegalia, caquexia, y por supuesto va a tener fiebre y pancitopenia e hipergamaglobulinemia. Ok, como dijimos anteriormente, Leishmania siempre va a tener como célula blanco los macrófagos y por ende, al ser leishmaniasis visceral, va a ir a los órganos del sistema retículo endotelial, o sea que va a invadir vasos, va a invadir hígado, médula ósea, ganglios linfáticos, placas de Peyer y los complejos, el equivalente a las placas de Peyer, los mal de pulmón, los mal de riñón, etcétera, etcétera. Entonces va a invadir los macrófagos y se va a reproducir dentro de los macrófagos. En África, el vaso y el hígado se vuelven fibróticos y por eso en África el diagnóstico de leishmaniasis se hace por punción de vaso principalmente, ¿ok? Porque es el más sensible de todo. En Venezuela no, porque la leishmaniasis en Venezuela no produce fibrosis, sino que más bien el vaso, tanto el vaso como el hígado, permanecen friables, ¿ok? Y entonces en Venezuela el diagnóstico se hace por punción de médula ósea, que es diferente a punción lumbar. Punción de médula ósea significa que yo meto una aguja en los huesos donde se forma la médula ósea, ¿ok? Particularmente de cresta ilíaca. Ok, entonces, y busco eh, macrófagos que en el interior tengan los amastigotes, ¿ok? Ajá. ¿Qué más que sea importante? Entonces, claro, ya dijimos la clínica, ya dijimos cómo hacemos el diagnóstico. ¿Qué más sea importante por acá? Listo. El siguiente parásito vendría a ser tripanosoma, ¿ok? El vector de tripanosoma va a ser los triatominos. Los triatominos pueden ser, acuérdense que hablamos de que había un ciclo doméstico que vendría a ser Rhodium prolixus, cuando las casas se hacían de palma y uno traía en la palma al chipo dentro de la casa y el chipo se domiciliaba. Rhodium prolixus. El ciclo peridomiciliario es el triatoma, la especie más común es Triatoma maculata en Venezuela. Y el ciclo selvático es Pastrongylus geniculatus, que hasta ahora siempre había estado en la selva, pero en los lugares que vivimos muy cerca de áreas selváticas, como por ejemplo vivir muy cerca del Ávila o de la montaña que está al frente, o de lugares recién talados, Pastrongylus puede entrar dentro de la casa y también producir patología. Ok. Este, ajá. Cualquiera que sea el chipo succiona sangre, tanto la hembra como el macho, y se infecta con, esta vez lo empecé, vamos a empezarlo por aquí como todos los demás, e inocula al tripomastigote metasic, perdón, no inocula a nadie. Chupa sangre, defeca, y cuando defeca, coloca los tripomastigotes
metacíclicos van a estar en las heces del chipo, ¿ok? Cuando el paciente se rasca, puede introducirlos a través de la herida que produjo la probóscide del parásito, del vector, o por las mucosas, y de esa manera va a ser introducido, va a pasar a la sangre y por la sangre, pero en la piel va a entrar a los macrófagos y va a ser transportado por los macrófagos a su órgano blanco, que es principalmente corazón. ¿Ok? Ahora, en fase aguda, infecta a todos los macrófagos, o sea que va a estar en todo el cuerpo y va a producir en fase aguda una clínica que es un síndrome febril hepatoesplénico, es decir, con hepatoesplenomegalia, eh, con signos de miocarditis aguda, ¿ok? Principalmente, y edema en miembros superiores, inferiores o en la cara, síndromes edematosos. Y esa es la forma en la que se distingue la fase aguda. Esa fase aguda es en la que se infectaría el chipo principalmente. No que no se puede infectar la fase crónica, pero hay menos tripomastigotes en sangre, ¿ok? Cuando los amastigotes se reproducen, rompen la célula y, perdón, se transforman en tripomastigotes y el tripomastigote rompe la célula y sale a la sangre. Y cuando está en sangre es que los chipos, al chupar sangre, se vuelven a infectar. Cuando entra al reduvidio, al triatomino, va a entrar igual al intestino medio. En el intestino medio se va a replicar el epimastigote, se transforma en el tripomastigote, se convierte en epimastigote, se reproduce, se divide y a nivel de la ampolla rectal se transforma en tripomastigote y el tripomastigote es el que va a ser infectante para el humano y está en la ampolla rectal del chipo. ¿Ok? Eh, entonces, Trypanosoma cruzi va a tener amastigotes que van a estar dentro del humano solamente. Va a tener epimastigotes que van a estar solamente en el vector. Epimastigotes se reconoce porque tengo el núcleo y el kinetoplasto yuxtapuestos, ¿ok? El kinetoplasto es yuxtanuclear, es decir, que está cerca del núcleo, ¿ok? Y a partir de este kinetoplasto sale el flagelo con su membrana ondulante por la porción anterior del parásito. El tripomastigote, voy a tener el núcleo y voy a tener el kinetoplasto en la porción posterior. Y de ese kinetoplasto va a salir la membrana ondulante que va a cubrir todo el parásito y el flagelo que sale por la porción anterior. Ah, ya lo tenía aquí, no me había dado cuenta. Ok. Ok, entonces aquí ven los tripomastigotes siempre están en sangre. Aquí tienen los de Trypanosoma cruzi, que se reconocen porque tienen forma de C, tienen un kinetoplasto prominente en la porción posterior del parásito, que está alejado tanto del flagelo como del núcleo, ¿ok? Está en la porción contraria. Esto es un Trypanosoma cruzi, 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 esto también y esto también. Ahora, eh, esto que ven acá es un Trypanosoma rangel, ¿ok? Fíjense que el cinetoplasto no es prominente, ¿ok? Sino más bien chiquitico. Y son no tienen forma de C. Tenemos la lesión de puerta de entrada, que va a ser el signo de masa romaña, que es un edema bipalpebral con ojo rojo. Es cuando el tripanosoma metacíclico, entra por la mucosa del ojo. ¿Ok? Vamos a tener entonces que en fase aguda produce miocarditis. En fase aguda tengo un síndrome febril prolongado con hepatoesplenomegalia, que no, ya puede no estar ya el signo de puerta de entrada. Y signos de miocarditis aguda, que vendría a ser como una insuficiencia cardíaca, pero que es aguda, no es congestiva, es aguda, ¿ok? El músculo cardíaco está bien, pero está inflamado, ¿ok? Y al estar inflamado no hay una adecuada contractibilidad en la fase aguda y hay múltiples parásitos. En la fase crónica, que vendría a ser cuando no todos los pacientes hacen fase aguda, no todos los pacientes hacen fase crónica, el paciente puede infectarse en forma aguda y no tener absolutamente ninguna clínica y pasar eh, a un Chagas crónico indeterminado y que eventualmente, incidentalmente, uno consiga arritmias o alguna cosa que entonces ya se convierte en determinado.
Y después tengo la fase crónica determinada, que es básicamente cuando tengo lesión a nivel del miocardio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a tener una insuficiencia cardíaca congestiva con zonas hipertróficas, pero lo más importante son las zonas atróficas, ¿ok? O sea, pérdida del músculo cardíaco. Esa pérdida del tejido muscular, de las fibras estriadas del corazón, de las fibras miocárdicas, lo que me va a producir es aneurismas, ¿ok? Fíjense que aquí tengo aneurisma de la punta del ventrículo izquierdo, ¿ok? Pero fíjense que esta aurícula también es casi que un pellejito. Fíjense que cuando pusieron la linterna, se alumbró tanto el aneurisma de la punta como la aurícula, esta aurícula derecha, que también está muy pequeñito el tejido cardíaco. ¿Ok? La lesión patognomónica, si yo hiciese una biopsia, sería conseguir nidos de amastigotes dentro del tejido cardíaco. ¿Ok? Que evidentemente los que vemos en el laboratorio no son de humanos, sino de ratoncitos o cualquier otra que se usa para experimentar, para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuál va a ser la clínica en fase crónica? Pues si yo tengo aneurisma y la sangre cuando yo la quiero bombear, que quiero que salga en lugar de salirse, me almacena aquí en el aneurisma, aquí se van a formar trombos, o sea que el paciente puede luego liberar trombos y producir tromboembolismo pulmonar o ACV o lo que sea, dependiendo de dónde se estén formando los trombos. ¿Qué otras cosas? Pueden haber infartos, puede haber síncopes, puede haber arritmias, puede haber, etcétera, etcétera. Puede haber muerte súbita, etcétera. Estos son hospedadores intermediarios del ciclo selvático del parásito, un rabi pelado o un Didelphis marsupialis, que es Doctora, un armadillo, dígame. ellos pueden ser considerados también un reservorio. Sí, ellos son los reservorios de Chagas Ok, principales. Ok. ok, Ujú. De hecho, sí, porque en teoría Chagas es más una zoonosis que una antropozoonosis, pero en los lugares donde convivimos muy cerca de estos animales, pues va a haber muchos humanos infectados. ok. Ok, el senodiagnóstico es una de las pruebas, es la prueba parasitológica más usada en Chagas. Los chipos se mantienen en el laboratorio y se alimentan con sangre de gallina porque las gallinas son refractarias a Trypanosoma cruzi y lo que se hace es que se les coloca un condón lleno de sangre caliente del humano para que ellos chupen sangre y si conseguimos tripomastigotes en la heces del triatomino, el paciente está infectado. Esto antiguamente se hacía pegando la cajita directamente al antebrazo del paciente, que también es posible, pero es un poquito más engorroso porque es desagradable tener un animal que tú sabes que te va a chupar, aunque sepas que no está infectado, que te va a chupar sangre. ¿Qué otras pruebas hago diagnósticas? Puedo hacer em, un frotis de sangre periférica, una gota gruesa, puedo hacer un microhematocrito, o puedo hacer un Stroke, que son métodos específicos para diagnosticar Chagas también, ¿ok? Esto es un Rhodnius prolixus porque las antenas están alejadas de los ojos. Inserción de las antenas lejos de los tubérculos anteníferos están lejos de los ojos, ¿ok? Aquí lo ven también. Esto es un triatoma maculata porque están en el medio de la región anteocular del parásito. Y este vendría a ser un Pastrongylus porque los tubérculos anteníferos están insertados en la región anteocular cercana a los ojos. ¿Ok? Esto es lo que hay en Caracas, el Pastrongylus geniculatus principalmente. Existen muchos triatominos en Venezuela, no todos son patógenos. Este, y no todos están en todos lados de Venezuela. Ok. Dios, y me cansé. Tercera unidad. ¿Necesitas repaso de tercera unidad o ya la estudiaron?